Vamos a ver mediciones de presión sanguínea. Mediciones de presión sanguínea. ¿Ok? Vamos a ver los conceptos básicos, nada más, la parte básica. No vamos a... Lo otro se deja para el curso de instrumentación, ¿sí? Ok. Comencemos viendo que, a ver, o sea, esta parte yo siempre la quiero diferenciar. Hay que diferenciarla. Perdón un ratito. La actividad eléctrica del corazón se la registra con el electrocardiógrafo y se registra, lo que se obtiene es el electrocardiograma. Es actividad eléctrica. La presión sanguínea es el comportamiento mecánico del corazón. Es el comportamiento mecánico. Por un lado, el EKG registra el comportamiento eléctrico. Y para medir la presión sanguínea se registra es el comportamiento como bomba, la parte mecánica. Ya vimos esto el día, creo que el día sábado anterior, pero no importa, repitámoslo. Esta es la presión, se la mide en milímetros de mercurio. Lo que siempre veríamos en el tiempo, segundos, siempre veríamos en un monitor, sería esto. Esa es la onda típica de presión sanguínea. La onda típica. En un adulto normal, esta es la presión sistólica, esta es la presión diastólica. Recuerden, la sístole es cuando el corazón se contrae, la máxima. Y la diastólica, cuando el corazón está relajándose, ¿sí? Esa es, ya. A esta diferencia se le llama presión, si se ve ahí, correcto. Presión diferencial. Presión diferencial es la resta entre ambos, ¿sí? O sea, P diferencial es PS menos PD. ¿Ya? Y hay también la presión media. La presión media. La presión media, si no hubiera este pequeño pico, sería únicamente sistólica más diastólica para 2. Pero como no es simétrica debido a ese pico, entonces la presión media se la calcula con la relación 1/3 de presión diferencial más presión diastólica. Esa es la presión media, ¿correcto? Ok, en un adulto promedio, tenemos que la presión sistólica está más o menos en 120 milímetros de mercurio. La diastólica está en 80, sí, más o menos ese es el rango normal. Cuando tenemos una presión muy elevada se habla de hipertensión, o si se baja la presión, hablamos de hipotensión. Sí, son parámetros ya conocidos. Ya, ¿qué más? Ya también les expliqué a qué se debe este pico de aquí, ¿no? ¿Verdad? Lo expliqué el día viernes pasado. Este pico de aquí
se lo llama, en inglés se lo llama el dicrotic notch. Dicrotic notch. O sea, hendidura dicrótica, pero bueno, se debe es a lo que la sangre fue expulsada con violencia, las válvulas del corazón se cierran. Al cerrarse, hacen esto. Entonces esto aquí es la succión debido al cierre de las válvulas, ¿correcto? Está bien. Bueno, ¿cómo se puede medir la presión así a grosso modo? Hay dos métodos para medir la presión, dos métodos. El método indirecto y el método directo. Su nombre lo dice, directo, su nombre lo dice. El indirecto es indirecto y el directo es el que es invasivo. O sea, el de aquí es no invasivo y el de aquí es invasivo. Con este de aquí vamos a usar un catéter y nos metemos en el torrente sanguíneo, es invasivo. El otro es el que ustedes conocen bien, que se le pone un brazal a la persona, un brazal. Este de aquí es el brazo de la persona y aquí se le pone, este de aquí es el brazal, ¿correcto? Este es el brazal justamente en el codo. Entonces, y este brazal se lo infla y se le pone aquí el, perdón un ratito, ¿sí? Perdón un segundo, señores, perdón un ratito, ¿sí? Ya, mil disculpas, ¿sí? Entonces estamos ahí. Hay un aparatito llamado el estetoscopio. Estetoscopio que es el que se pone el médico en las orejas, ¿no? Y aquí está, digamos, el sensor acústico. Entonces, este de aquí lo que hace es censar los sonidos y los transmite a ambas orejas. Entonces, esto de aquí se lo mete aquí adentro, ¿sí? ¿Cuál es la técnica del método indirecto? Que es invasivo. Ponemos este brazal y lo inflamos. Comenzamos a inflar, infla, infla. Entonces, la idea es, si yo tengo aquí la presión, tengo aquí que mi onda más o menos es así. Esto de aquí es tiempo. ¿En qué se basa este método? Sencillo. Hay que inflar el brazal. Este de aquí es el brazal. Este es el estetoscopio. Este es el que va a las dos orejitas, a las orejas. Estetoscopio. Este de aquí es el brazo de la persona. ¿Sí? Ok. Ok, está bien. Entonces el brazal se lo debe inflar a una presión mayor que la presión sistólica. Esta es la sistólica. Esta es la diastólica. Claro, el médico lo que quiere es medir la presión, pero no sabe cuánto es, pero debe inflar hasta que estrangule. Ese es el principio. Estrangula el brazo. Lo estrangula. Se estrangula el brazo. ¿Qué ocurre? Si yo lo veo en un corte seccional, este de aquí es el brazo, este de aquí es el brazal que está con velcro. Entonces, al aumentar la presión, el brazo se comprime. Recuerden, aquí tenemos hueso,
Aquí tenemos masa muscular, masa muscular, masa muscular, por aquí no importa. Y ahí tenemos sueltas las arterias y las venas, están por aquí, están ahí, también superficiales, correcto. ¿Qué ocurre? A lo que se infla el brazal, una presión bien grande, el hueso no puede contraerse. Los músculos se contraen algo, pero tienen masa. Entonces, ¿quién sufre ahí? Arterias y venas. Se estrangulan. La sangre no pasa. ¿Sí? Entonces, una vez que la sangre no pasa, el médico comienza a aflojar la presión, afloja la presión y cuando ya la presión se iguala, por eso es que digamos no es tan exacto, porque puede quedar un poquito más abajo, más arriba, pero cuando ya se iguala con la presión que el corazón está bombeando a la sangre y la sangre puede pasar, en este momento uno con el estetoscopio escucha unos sonidos que se llaman sonidos de Korotkov. Eso es lo que el médico oye con el estetoscopio. Sonidos de Korotkov. Y los va a oír mientras los va a oír todo el tiempo. Los va a oír todo el tiempo mientras la presión del brazal sea mayor que la diastólica. ¿Sí ven ustedes? Aquí coincidió. En este lapso, él escucha los sonidos de Korotkov. Entonces, el primer sonido que el médico escucha, ajá, esa es la sistólica. Y el último que escuchó, ajá, es la diastólica. ¿Correcto? Si ven ustedes aquí, no es tan preciso, hay una puntita que sale, pero bueno, en todo caso, entonces, los sonidos de Korotkov están presentes cuando la presión del brazal, perdón, la presión del brazal es menor que la presión sistólica, pero mayor que la presión diastólica. ¿Okay? Eso es. Y así es como el método trabaja, ¿no? ¿Alguna pregunta? Por eso es importante escuchar bien los sonidos. Mucha gente se equivoca y únicamente cuando ve que la aguja está como saltando, ajá, no. Tiene que escucharse el sonido. Por eso hay que colocar bien el estetoscopio, el amplificador, justamente bien ubicado debajo del brazal, en la parte interna, porque por aquí las arterias y venas son superficiales, ¿correcto? Aquí, en el brazo. El método directo o invasivo consiste en introducir un catéter en el torrente sanguíneo. Sin embargo, podemos encontrar que ambos métodos se complementan. Este es el indirecto y este de aquí es el directo, ¿sí? El indirecto es no invasivo. El de aquí sí es invasivo. El de aquí lo puede tomar cualquier persona. Aquí es gente que sea especialista, porque vamos a meternos al torrente sanguíneo. Si hace una mala maniobra, le puede provocar una hemorragia tremenda a la persona. Este método es discreto, o sea, lo hago yo, cada vez que yo lo hago, obtengo el dato. El de aquí es continuo.
¿Qué más? Yo aquí únicamente obtengo PS y PD. Acá yo veo, obtengo PS, PD y la forma de onda. Forma de onda. ¿Sí? Estamos claros, entonces ellos se complementan, ¿sí ves? Se complementan. Ok, mediciones de presión sanguínea. Entonces ese es el método indirecto. Vamos a ver el directo, cómo se lo hace. Básicamente lo que se hace es usar el dispositivo que les expliqué la semana pasada en los transductores. ¿Recuerdan ustedes este dispositivo con los strain gauge? Es el transductor de presión, ¿se acuerdan? Aquí teníamos, este es el diafragma, aquí se conectaba el catéter, que es el que iba al torrente sanguíneo. Ese catéter está lleno con solución salina, ¿ok? Aquí tenemos, ya está metido aquí en la arteria o en la vena, más se lo usa es en la vena porque es menos peligroso. Pinchar una arteria es peligroso. Si no se tiene una buena técnica, se puede llevar al paciente a una hemorragia. Por eso es que la gente más, sí, o sea, se hace sí, o sea, tiene que hacerlo alguien especializado, especialista. ¿Qué más? Aquí la sangre está viajando, la sangre viaja, y como sale de ahí con presión, entonces esa presión la transmite acá. Recuerden, aquí teníamos conectado a un módulo móvil, y aquí teníamos, digamos, los extremos, donde estaba cogido con, con los strain gauge, con las galgas, ¿se acuerdan? Una galga, otra galga, otra galga y otra galga, ¿sí? Entonces, cuando esto aquí se deforma, se comprimen las de acá o al revés, ¿sí? Entonces hay movimiento. A lo que la presión empuja solución salina, este aquí también empuja para acá, y aquí tenemos que este diafragma se deforma. Entonces, al deformarse, empuja ese pistón y se mueve ese carro. Y ahí se convierte, recuerden, con el puente de Wheatstone se convierte, se varía la resistencia y se convierte la presión en voltaje, ¿sí? En voltaje. Entonces tenemos aquí el puente de Wheatstone. Aquí está, sí. Se suele poner, aquí tenemos para polarizar al puente, los cuatro son activos. Esto va a un amplificador, la etapa 1, amplificador A1. Recuerden, este es un diferencial más menos, saca la diferencia. Luego acoplamos con otro amplificador A2, pero este puente debe estar energizado porque es resistivo. Usamos entonces una portadora aquí, una señal portadora, ¿sí? Es un oscilador. Ese oscilador está más o menos entre 2, está aquí, caramba,
Ese de ahí está entre 2 a 10 voltios RMS y a una frecuencia entre 500 y 2500 Hz. ¿Sí? ¿Por qué motivo se usa esto de aquí? Porque este de aquí lo que hace es va a un bloque llamado demodulador síncrono. Demodulador síncrono. Síncrono, ¿sí? Síncrono. Entonces, ¿qué ocurre? Que este de aquí viene para acá, la señal aquí sale modulada en amplitud, aquí se modula, luego pasamos a un filtro pasabajos. Este es un filtro, bueno, aquí está la frecuencia alta, media y baja. Impedimos el paso de la alta y de la media, pasa únicamente la frecuencia baja. Y de aquí vamos a un amplificador 3, que es el de salida, A3. Y de aquí ya está, digamos, la salida, ya el voltaje proporcional a la presión, ¿sí? Y sale. Ese es básicamente el diagrama de bloques de lo que tenemos aquí. Este de aquí es el puente de Wheatstone, ¿sí? Puente de Wheatstone. Está alimentado por ese oscilador de portadora de 2 a 10 voltios RMS, 500, más o menos promedio, 500 a 2500 Hz. Y ya tenemos ahí. Ahora sí, con esta salida vamos a ir a dos partes. La una parte nos vamos a la pantalla, al osciloscopio, al monitor, donde vamos a ver la forma de onda, ¿correcto? Y la otra parte al bloque, donde vamos a visualizar los valores, la presión sistólica y la presión diastólica, los valores. O sea, con este método vamos a ver la forma de onda y obtener, digamos, los valores, tal como les decía yo acá. ¿Sí? Ok, el osciloscopio ya vamos a ver cómo trabaja. Vamos a ver este bloque de acá que se llama procesador de presión, este de aquí, ¿sí se ve? Procesador de presión. Procesador de presión. ¿Ok? Vamos a estudiar ese bloque. El procesador de presión. Ese voltaje que dijimos ahí, voltaje proporcional a la presión, entra por aquí y pasa por tres bloques. El primero es un detector diastólico, perdón, sistólico. Detector sistólico. Pasa luego a un amplificador. Y finalmente este es el símbolo para decir el medidor, ¿no? A ver, es digital, pero bueno, en todo caso, el amplificador AS. Otro bloque llamado detector diastólico. Asimismo va también al amplificador AD y al medidor, ¿no? Ok. Y finalmente tenemos el circuito para obtener la presión media, que también se la suele mostrar, la presión media, que a veces los médicos, en vez de... Sí, aquí esto viene, digamos, esto viene a un switch.
O toma el uno o toma el otro, ¿sí? Bueno, toma uno o toma el otro, ¿sí? Ok, vamos a ver rápidamente cómo trabaja el detector sistólico. ¿Cómo trabaja? El detector sistólico trabaja, sí, es una explicación electrónica, pero muy sencilla. Este bloque vamos a ver aquí. Entonces aquí tenemos voltaje 1 y voltaje 2, ¿sí? Voltaje 2. Voltaje 1 y voltaje 2, ¿sí? Ahí estamos bien. Bueno, ¿cómo trabaja eso ahí? Aquí está voltaje 1, lo mandamos a un amplificador, y vamos aquí a llamarlo A1, un capacitor, un diodo, un resistor, un voltaje más B, otro resistor, y de aquí alimentamos, no sé, para verlo sencillo, con un transistor, ¿sí? Un transistor que va a tierra, ¿sí? A tierra, no importa ahí. Esto de aquí continúa con un diodo y va para acá. ¿Ok? Va más abajo. Más abajo. Aquí está B1. Y aquí está B2. ¿Ok? B2. En la parte de abajo tenemos algo parecido. Amplificador A2. Condensador. Una resistencia. Un diodo. No, lo puse al revés, no importa. Más B. Aquí tenemos otro transistor aquí. Que también va a tierra. Aquí otro diodo. Y aquí. Y esto de aquí, estas entradas a los transistores, vienen de un bloque llamado un oscilador estable. Oscilador estable. Estable, sí. Que me alimenta o al uno o al otro. O sea, el estable tiene este comportamiento. El estable es el que me genera una onda alto, bajo, bajo, alto, alto, bajo, bajo. ¿Sí me explico, no? ¿Sí? Ese es el estable. Entonces, en un momento me alimenta al uno y en otro momento me alimenta al otro. O sea, esta sería, digamos, la salida, llamémosle esa salida, digamos, Q, y la de aquí sería la Q negado. Cuando estamos, esto de aquí es Q, la Q negado sería así, está en alto, va abajo. ¿Sí ven? O sea, se invierten. Entonces, ¿qué pasa? Van a estar trabajando de manera alterna. Les explico rápidamente. Aquí entra la señal de voltaje que es proporcional a la presión. Entonces, si este de aquí está en estado alto, este transistor está conduciendo. Entonces, al conducir, va a impedir que este condensador se cargue, porque todo ese voltaje está yendo a tierra, ¿sí? El de aquí está en la parte baja, o sea, está en estado de corte, no funciona. Entonces, ¿qué ocurre? Este condensador se carga hasta el voltaje máximo. Aquí me llega una señal así, más o menos. Tenemos aquí la onda de presión. Entonces se me cargó hasta el voltaje máximo. Ese voltaje máximo pasa. ¿Sí?
llega si la siguiente onda otra vez pasa, pero en ese momento ya me cambia. Entonces, al cambiar, esto se hace estado alto y me manda a saturación a este transistor. Una vez que este aquí se va a saturación, el condensador se me descarga por ahí. Pero el de acá se me carga porque el de aquí ya quedó en estado de corte. Se me carga. Y ese voltaje ahora aparece por acá. Entonces, eso es para mantener una presión continua. O sea, es un refresh. Manda la presión por arriba, en el siguiente semiperíodo, manda la presión por abajo. Y uno ve siempre la lectura en forma continua, me explico. Si nomás hubiera una de ellas, leeríamos 120, bajó a cero. 118, bajó a cero. Entonces, como trabajan en modo de posta, uno siempre ve ahí 120, 118, 119, 120, me explico, o sea, porque se alternan. ¿Estoy claro? Este es el detector sistólico, ¿sí? El sistólico, lógicamente, es un pico, por eso es que el condensador se carga hasta el pico. En el diastólico, recuerden que la onda de presión es así, ¿no? Esta es la presión sistólica, que es el pico, pero la diastólica es la parte de abajo. ¿Cómo la hacemos ahí? Sencillo, la invertimos. Antes de este bloque ponemos un inversor de voltaje para que la onda se invierta y ahí de esa manera hacemos detectar la diástole, ¿sí? Se hace una resta ahí, se invierte y se lo resta del original para que se vea ahí. En todo caso, y la presión media es con circuitos ya con amplificadores operacionales, de tal forma que sea un integrador. La presión media se la calcula con un integrador, hecho con un op-amp, ¿sí? Y así es como obtenemos la presión sanguínea, ¿sí? Entonces tenemos método directo, método indirecto, y vamos a ver ahora lo que tenemos en un monitor. Tenemos un monitor de pacientes. Un monitor de pacientes. El monitor de pacientes tiene esto. Tiene el osciloscopio. Aquí me entra, este es el monitor fisiológico del paciente, monitor de parámetros fisiológicos. Fisiológicos. ¿Ok? Aquí me entra el primer amplificador, que aquí me entra la señal que viene, el voltaje de EKG. ¿Ok? Para que se vea aquí la onda que vimos la semana pasada, ¿correcto? Y seguimos ahí, ¿sí? Tenemos el voltaje que viene proporcional a la presión, sería el canal 2. Aquí se ve la onda. ¿Sí? ¿Ok? Perfecto. Bueno, puede haber también ahí algún módulo de respiración, un módulo de oximetría de pulso, pero son los más importantes aquí, ¿sí? ¿Correcto? Pero de aquí también pasamos a lo que vimos recién, al procesador de presión. ¿Se acuerdan? Aquí obteníamos la presión sistólica, la diastólica y la media, ¿no? Y la media. Acá, en cambio, con el cardiógrafo, lo mandamos a un bloque llamado el cardiotacómetro. Cardiotacómetro.
que es el que me va a lanzar los BPM, la frecuencia cardíaca, los bits por minuto. ¿Sí? Pero este joven de aquí está controlando a un bloque llamado de alarmas. 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 Claro. Alarmas de taquicardia, que es aumento de la frecuencia cardíaca, o de bradicardia, disminución, ¿sí? Esto me va a indicar si es taqui o bradi, ¿sí? Correcto. ¿Qué más? Esos son, digamos, los bloques básicos que tenemos ahí. Sí, la alarma alimenta ya sea a una luz o también alimenta a un parlante, ¿sí? Pip, pip, o también una luz que se prende, ¿sí? El tacómetro también aquí lanza a otra luz y también a un parlante. Cuando escuchamos el pip, 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 ok, ¿estamos de acuerdo? Entonces, básicamente son las partes de un monitor de parámetros fisiológicos. Algunos monitores traen también incorporado un graficador, pero eso ya, digamos, trabajaría, es en base al, sí, trabajaría en base a las alarmas, ¿no? Cuando ocurre algo para registrar lo que está pasando, entonces activa, la alarma activa a un graficador, ¿no? O sea, es un cardiógrafo, a un graficador en papel, ¿sí? Para que el médico a lo que llega vea de lo que ha pasado, de papel. O también puede también guardar en la memoria, eso ya es graficador de papel o registro en memoria, ¿sí? En memoria, ¿sí? ¿Okay? Entonces uno puede ver el registro de memoria mientras ocurrió la alarma, o queda grabado en papel, como sea. Y básicamente son los bloques. Ya hemos visto, esto vimos la semana pasada, este de aquí también, lo que vamos a ver este de aquí, este de aquí también, o sea, lo vimos eso ahí, sí. Vamos a ver ahora el cardiotacómetro y las alarmas, sí. Y si alcanzamos, vamos a ver también el monitor, ¿sí? El monitor. Bueno, vamos a ver el cardiotacómetro. Vamos a verlo. Entonces tenemos aquí la entrada. Este es el voltaje del EKG, ¿sí? La onda cardíaca. Lo primero que tiene que haber aquí es el amplificador de valor absoluto. Ojo, este se llama amplificador de valor absoluto. Todos recordamos matemáticas aquí, ¿no? ¿Qué era el valor absoluto? Es cuando, si yo tengo una señal que es -5, me la hace +5. Y si es +5, sigue +5. ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Eso por qué es así? Porque si por A o B la enfermera o el médico puso al revés los cables, en vez de que tengamos una derivación de 1, vamos a ver una derivación, un ABR, o sea, invertido. O sea, en vez de que la onda que me llegue, en vez de que la onda que me llegue sea así, ahí pasaría de película, la onda que me llega a lo mejor está al revés. ¿Sí? Entonces yo tengo que hacerla así, como está de aquí. ¿Ok? Valor absoluto. El segundo bloque es lo que se llama generador de pulso. Generador de un pulso. ¿Cómo es eso? Este generador de un pulso
tiene tiene dos bloques aquí, dos bloques. Un bloque es un detector de nivel, detector de nivel, de nivel. O sea, si la onda la onda cardíaca que me está viniendo es así, entonces yo lo que hago es, con el nivel, yo nomás permito que pase este pico de voltaje. O sea, pasa únicamente ese pico. Y con este pico de aquí, yo lo mando a un bloque llamado, es un oscilador monostable. O sea, genera un solo pulso. Y esto de aquí me genera esto de aquí. Esto. Un pulso bonito ahí. ¿Sí ven? Detector del nivel y el monostable. Y de aquí si alimentamos, con esto de aquí, alimentamos al, al parlante, a la luz, el pip, pip. Y por acá alimentamos ¿a dónde? Aquí viene a un convertidor, ¿sí? De número de estos pulsos, los hacemos, ¿qué cosa? Los hacemos voltaje. Número de pulsos, hacemos voltaje y lo mandamos a un medidor, ¿sí? Eso es todo, nada más, nada más. Entonces son los bloques importantes. Amplificador de valor absoluto, el detector de nivel, oscilador monostable que genera un pulso. Como son varios estos pulsitos ahí, pip, 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 y aquí también él me los va contando y me los va convirtiendo. Tantos pulsos tengo en un tiempo, me genera un nivel de voltaje. O sea, convierte cantidad, esta parte convierte en un convertidor de número de pulsos en nivel de voltaje. ¿Sí? Tantos pulsos hay en un tiempo determinado, tanto es el nivel de voltaje. ¿Sí? Se lo hace básicamente con un integrador. ¿Sí? Y ese es el bloque del cardiotacómetro. Así encontramos los latidos por minuto, o sea, la frecuencia cardíaca. Y así también encontramos aquí cómo se el pip, pip, pip. ¿Ya? Vamos a ver las alarmas. Las alarmas. Ups, tengo que borrar. No hay espacio. Vamos a ver las alarmas. Aquí me entra el nivel de voltaje. Este es el voltaje del EKG, ¿no? Las alarmas, a ver si es que es bradicardia o taquicardia. Entonces aquí pasamos a dos amplificadores comparadores. Este arreglo se llama comparador de ventanas. Uno aquí le prefija el voltaje, o sea, sería bueno, sí, es un voltaje que representa a la frecuencia cardíaca máxima. ¿Sí? Y aquí tenemos lo mismo, pero al revés. Aquí le ponemos también más menos, y aquí ponemos a un nivel de voltaje que sea un voltaje con la frecuencia mínima. O sea, uno prefija aquí el nivel de voltaje proporcional a lo que uno quiere que, digamos, sea los latidos por minuto. Entonces, aquí llega la onda cardíaca que sale, sí, que sale desde por allá. Entonces, ¿qué pasa? Y esta de aquí me alimenta a unos indicadores aquí, a unos indicadores, ya sea
el parlante, o sea, la luz, pip, pip, ¿sí? Para taquicardia o para bradicardia. ¿Ok? Y eso es todo, nada más. Eso es todo. Esto aquí viene, digamos, perdón, esto aquí viene de, no, viene del contador de pulsos, perdón. Aquí está mal, corrijan esta parte. Esto viene de, llamémosle aquí, voltaje BX. Ese es. Esto viene de BX, porque viene, digamos, el nivel de voltaje. Y comparamos el nivel de voltaje con nivel de voltaje. Eso es. Y básicamente así encontramos las alarmas. ¿Ya? Correcto. ¿Qué más? Bueno, y con eso terminamos. Bueno, falta ver la parte del osciloscopio, ¿no? La pantalla. Ya, eso yo sí quiero recalcar que hay mucha confusión entre lo que es, o sea, voy a hablar así en palabras un poquito, digamos así, bueno, populares. Una cosa es la televisión y otra cosa es el osciloscopio. En los monitores cardíacos no son televisores, o sea, no son pantallas como de televisión, son osciloscopios. ¿Cuál es la diferencia entre un osciloscopio y un televisor o un monitor? En que en el monitor debemos de recorrer, según el sistema nuestro, 256 líneas para que aparezca algo. En el osciloscopio únicamente aparece es una línea. Y en esa línea graficamos la señal que queremos. O sea, hace un barrido. Acabó ahí, hace otro barrido. Es la diferencia entre un osciloscopio y un televisor. Aquí son 256 líneas pares y 256 líneas impares, ¿correcto? En todo caso, esta señal se la puede montar acá, pero es captada por un osciloscopio, ¿sí? Un osciloscopio. ¿Qué más? Bueno, tenemos que ver en el programa que dice, tenemos que ver ahora el desfibrilador. El desfibrilador. El desfibrilador. ¿Qué es el desfibrilador? En primer lugar, definamos lo que es la fibrilación. ¿Qué es la fibrilación? Esa es una enfermedad tremenda que lleva a la muerte. Puede llevar a la muerte. Fibrilar quiere decir que cada fibra trabaja por su cuenta. En el caso del corazón, recuerde que el corazón, cuando las corrientes iónicas van viajando por todo el músculo cardíaco, el músculo se contrae, se contrae. Entonces, al contraerse, es que la sangre es expulsada. Pero, ¿qué ocurre si las fibras del corazón, cada cual trabaja por su cuenta? No hay bombeo de sangre. O sea, cuando el corazón pierde sincronismo, se dice está fibrilando. Cuando cada fibra trabaja por su cuenta. Eso es la fibrilación. Cada, cada fibra trabaja por su cuenta. Ese es el gran problema cuando el corazón pierde sincronismo. Y como cada fibra trabaja por su cuenta, no hay un bombeo de sangre efectivo, el cuerpo no recibe sangre de manera eficiente, el cuerpo no recibe oxígeno de manera eficiente y es el paso previo al paro cardíaco, ¿sí? Entonces, cuando un paciente comienza a fibrilar o un paciente le dio un paro cardíaco, se inventó
hace más de 80 años, gracias a un señor, esos curiosos, esos inventores, apellido Lown, que si le aplicamos una onda, si le aplicamos una onda con este tipo de amortiguación, o sea, este es el nivel de voltaje, esto de aquí es en el tiempo. Si la onda que le aplicamos al corazón tiene esta forma, donde la mayor cantidad de energía ocurre en los 5 milisegundos, encontró que el corazón entra en sincronismo, o sea, otra vez trabaja de manera normal, ¿sí? Eso encontró Long. Pero él encontró que para que esto de aquí ocurra una gran energía, tiene que ser, digamos, con un voltaje alto. Entonces, el desfibrilador lo que nos hace es cuantificar cuántos julios o julios, que es julio, es la unidad de energía, le estamos entregando al paciente. ¿Cuántos julios o joules? No sé cómo ustedes le llamen, pero aquí se mide es energía. Y este señor Long y casi todos los desfibriladores hoy en día trabajan con una escala de julios entre 0 a 400 julios. ¿Sí? Entonces veamos más o menos cómo almacenamos esa energía. Bueno, este señor Long, que fue, digamos, básicamente el descubridor, es más, se le dio el nombre a esa curva, de la curva de Long, la curva de Long en homenaje a él. Entonces, dice que aquí yo tengo la alimentación 115 voltios AC, 60 Hz. Entonces, ¿qué hago yo aquí? Aquí yo varío el voltaje. Esto de aquí va a tierra. Y aquí pasamos a un diodo para que la corriente pase en un sentido nomás. Aquí tenemos esto. Y aquí es un capacitor. ¿Sí? ¿Ok? Esto aquí va a tierra. Y aquí tenemos el disparador, que es un voltaje más B. Y aquí le ponemos un switch. Esto de aquí, básicamente, esto de aquí es un relay. Esto es un relay. Este es un relay que me comanda el movimiento de estos contactos. ¿Sí? O sea, está inicialmente aquí. De repente, cuando se mueve para acá. ¿Sí? ¿Correcto? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Está claro. Entonces, Lowe encontró que para hacer esa curva, esa forma de onda, aquí pasaba por una bobina y aquí estaban las paletas que se le aplican al paciente, ¿sí? Las paletas al paciente. ¿Sí? Aquí yo voy a dibujar figurativamente el corazón, ¿no? Pero tiene que pasar tiene que pasar por la piel, ¿no? En todo caso, la ubicación típica del desfibrilador más o menos es ahí, ¿no? Recuerden lo que les hablé la semana pasada, el triángulo de Beethoven. Entonces, para que estimulemos el corazón, se debe colocar una paleta aquí, la paleta negativa y aquí la positiva, ¿sí? ¿Para qué? Para dirigirlo con el vector cardíaco. ¿Recuerden? Así es como se conecta, se colocan las paletas. En la parte derecha, arriba, y abajo en el ápex, en la punta del corazón, la otra paleta, ¿sí? Y se hace la descarga. La descarga, este es el botón de descarga. Botón de descarga, ¿correcto? Entonces aquí tenemos el capacitor y aquí al lado está el medidor. Este es el símbolo de medidor que marca la energía en julios, en joules.
Entonces, para hacer esa forma de onda, este señor Long encontró que el condensador, esto aquí C, esta es la bobina L, y aquí tenemos la resistencia de la piel, ¿no? Entonces él encontró que C debería ser 16 microfaradios. Encontró que L debería ser 100 milihenrios. Y encontró que R, la resistencia del cuerpo, que se tiene que poner ese gel para que haya buena conducción, está más o menos en el rango de los 5K. Con estos valores se puede conseguir esa forma de onda de Long. La forma de onda de Long, ¿sí? Correcto. Sí, en 5 milisegundos debe estar la mayor cantidad de energía ya entregada. Entonces vean, si dijimos que la máxima escala es 400 joules, la energía que almacena el capacitor, porque él es el que va a recibir la energía, a lo que yo varío ahí el voltaje, este se me va cargando. El reposo está, digamos, se está cargando por acá. Cuando yo digo descárgate, se pegan para allá y tenemos el circuito RLC, la forma de onda. Entonces la energía que guarda el capacitor es 1 sobre C por B al cuadrado, ¿no? El voltaje que tiene almacenado. Entonces vean ustedes, si yo digo que aquí hay 400 julios, aquí hay 16 microfaradios y aquí tenemos lo que vamos a encontrar, voltaje que se le aplica al paciente va a ser igual a raíz cuadrada de 2 energía sobre C. O sea, ¿qué tenemos aquí? Raíz cuadrada de quién? 2 por 400 sobre 16 por 10 a la menos 6, ¿correcto? Ustedes hagan esos cálculos, 800 para 16 es 50. La raíz, esto aquí sube con positivo y me queda al cubo, fuera de la raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 50 más o menos es 7. Y raíz cuadrada de 6, de 10 a 6 es 10 al cubo. Entonces tenemos 7000 voltios. Se le aplican al paciente en 5 milisegundos. O sea, es como darle, pero un trompón de esos fuertes al corazón para que reanime. Pero Long encontró que con esta forma de onda es mejor que darle un trompón. Por ese motivo, se puede ver en las películas, cuando le aplican el alto voltaje, el paciente como que salta, es la acción-reacción. ¿Sí? Entonces, 7000 voltios es el máximo que se le aplica al paciente, pero lógicamente en un tiempo cortito, ¿no? Dicen los médicos que cuando un paciente está en estado de fibrilación o está en paro cardíaco y se le aplica este aparatito para o sea, para revivirlo, para resucitarlo. El prefijo des significa quitar, sacar de, o sea, para sacarlo del estado de fibrilación, dicen los médicos que ya después de unas 10 u 11 descargas, si el corazón no responde, o sea, hay que dejarlo nomás que se vaya, porque si logra revivir a la 15 o 16 veces, se muere por las quemaduras, porque le estamos entregando, miren cuánta energía, entonces esa energía se convierte en calor y ese calor comienza a quemar las partes internas del cuerpo. Pero eso ya es un comentario extra. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Ingeniero, disculpe que le moleste. Sí, Yo he escuchado de los desfibriladores monofásicos y bifásicos. ¿A qué se refieren con eso? ya vamos a ver eso ahí. O sea, básicamente el monofásico y el bifásico es que trabajan en dos tiempos, en dos fases. Pero eso ahí, digamos, ya son cosas más elaboradas. Sí, pero trabajan en dos fases, o sea, trabajan en dos tiempos. El que más se usa es el monofásico. Fíjese que hoy en día, gracias por la pregunta, hoy en día,
ya la curva de Long no le dan importancia. Dicen que mejor que la curva de Long. Ahí viene también la parte, ya la parte, digamos, de los bifásicos, que dicen que en vez de esta curva, que es amortiguada, trabaja mejor una onda que es trapezoidal. Dicen que esta onda es mejor que la de Long. Para hacer una onda de esa manera trapezoidal, debe ser con circuitos de conmutación, o sea, como las fuentes de conmutación, con circuitos de alta frecuencia. Entonces, sí. En todo caso, eso sería, digamos, la explicación de lo que es un desfibrilador. Pero hay una enfermedad más. Hay una enfermedad más que se llama la cardioversión. No, perdón, no es enfermedad, es un procedimiento, perdón, un procedimiento, que es la cardioversión. El cardioversor es el dispositivo que realiza el procedimiento de la cardioversión. ¿Qué es la cardioversión? Es, o sea, el procedimiento de corregir al paciente de una enfermedad usando el mismo aparato, el desfibrilador, pero se lo llama desfibrilador sincronizado. Fíjese, sincronizado. ¿Cómo es eso? La semana pasada cuando vimos la onda cardíaca, les hablé de taquicardia, de bradicardia, de arritmia, ¿no es verdad? ¿Qué es la arritmia? La arritmia cuando el corazón pierde el ritmo, ¿sí? Dicen que las arritmias cuando no son tratadas o curadas se vuelven crónicas y se hacen cada vez más pronunciadas. Una de las arritmias más peligrosas es esta. Tenemos ahí, de repente hubo la onda P y se quedó ahí. Y al ratote responde el corazón, me explico. O sea, si no es corregida esa arritmia, ese espacio cada vez es más amplio. Y lógicamente el corazón se queda como estatua. Entonces, y cada vez ese tiempo es mayor, el corazón no responde. Entonces puede venir ahí sí un paro cardíaco. Entonces cuando tenemos una arritmia de este tipo, si le aplicamos el alto voltaje, la onda Long o la onda trapezoidal o monofásica o bifásica o como sea, si no le aplicamos, el corazón, o sea, lo lleva a la muerte al paciente, pero al aplicarle, la parte interesante es que se corrige la enfermedad. Eso han encontrado. Entonces, el cardioversor es el mismo desfibrilador, pero con un circuito de sincronismo. ¿Cuál es ese circuito? O sea, aquí, fíjense ustedes, en la descarga, es lo mismo de aquí. En la descarga, en vez de que ustedes pongan la descarga ahí, tengo ahí espacio más abajito, déjenme ver, más abajito. Bueno, voy a dibujarlo mejor, más alto, más arriba mejor. Más arriba. Más arriba sería. El negro. Y el negro. El negro no puede. Aquí está el negro. A ver. Entonces, fíjense. Aquí tenemos. Sí, aquí teníamos el relay que comanda esos contactos. Aquí tenemos el switch. Este es para la descarga. Para la descarga. Pero ojo, esta parte de aquí me va a dos partes. Aquí tenemos a tierra que trabaja como desfibrilador y aquí trabaja como cardioversor. ¿Sí? O sea, esto de aquí puede moverse acá. ¿Sí? Pero esto de aquí viene de dónde? Esto va hacia un tiristor, un FCR que recibe el pulso por el gate de un bloque, por acá mejor, por acá, un pulso del gate de un bloque de sincronismo. Este es el bloque de sincronismo.
¿sí? El bloque de sincronismo viene del amplificador, la señal de voltaje. Este es el voltaje de EKG, ¿sí? Ese bloque de sincronismo, ¿qué es? Es exactamente idéntico al que vimos para el cardiotacómetro. ¿Por qué motivo? Aquí viene la onda cardíaca, ¿sí? Le hacemos aquí ¿se acuerdan ustedes? Un detector de nivel para que no nos pase este pico de voltaje. O sea, bueno, perdón. Primeramente sería el amplificador de valor absoluto, correcto, valor absoluto. El siguiente bloque es el que me genera, ¿se acuerdan? El detector de nivel para que nomás pase el pico R. Y finalmente tenemos el que me genera el pulsito este de aquí. Entonces vean, ¿qué pasa? Tenemos al paciente, su corazón está trabajando, pero está trabajando de manera errática. O sea, el corazón no está ni parado ni fibrilando. Está con una arritmia crónica. Si yo le aplico la descarga con un simple desfibrilador y en ese momento el corazón trabaja y cae en esta zona de aquí, ¿se acuerdan? Zona vulnerable, ¿se acuerdan ustedes? Zona vulnerable, lo vimos el día viernes pasado, vulnerable. Si yo a lo que hago la descarga sin el bloque de sincronismo, no con el desfibrilador, hago la descarga y el corazón trabaja y el voltaje, esos 7000 voltios, me caen aquí en zona J, en esta zona de aquí, el corazón se destruye. Rompemos todas las fibras musculares y en vez de revivirlo o de curarlo, lo matamos. Entonces, ¿qué se quedó? Que la mejor zona para hacer la descarga de la onda cardíaca, la mejor zona, caramba, la mejor zona para la descarga, para evitar caer aquí en esta parte de aquí, es caer aquí. Esta es la zona en la que se produce el sincronismo, el sync. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Piensen ustedes. Aquí puede tener aplastado el médico el botón de descarga, pero mientras no sense que ocurrió el pico R, no manda el pulso para que se me dispare. ¿Sí está claro? Ese es el cardioversor. Se lo aplica para pacientes con arritmia crónica. Esta técnica es exclusivamente para pacientes cuyo corazón sí trabaja, pero de manera errática. Entonces, ¿qué es el cardioversor? Es un simple desfibrilador, pero con un circuito de sincronismo, ¿sí? Recuerden la onda, valor absoluto, generamos únicamente el pico R y luego la onda, el pulso, ¿sí? Recuerden el pico R, ¿no? La onda cardíaca, recuerden por favor, la onda cardíaca, que lo vimos la semana pasada. Esta es la onda P, el complejo QRS y la onda T, ¿sí? Hay una onda más aquí adelante que es la onda U, pero esa onda U no le dan importancia a los médicos porque es una onda aleatoria. La que importa es P, contracción de las aurículas, QRS, contracción ventricular, y la onda T, relajamiento de los ventrículos. Por ese motivo, esta zona de aquí, zona peligrosa, que inclusive le llaman la zona J, ¿sí? Si por desgracia ingresa la corriente cuando el corazón está en zona J, el corazón se J, ¿sí? Ok. De esta manera terminamos la parte correspondiente a desfibrilador. Vamos a ver los fundamentos de la pulsioximetría. Fundamentos de la pulsioximetría.
Fundamentos de la pulsioximetría. ¿Ya? Está basada, este fundamento está basado en la fotopletismografía. 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 La pletismografía es una técnica utilizada para medir los cambios de volumen de la sangre. La pletismografía es una técnica que mide los cambios de volumen de la sangre en cualquier parte del cuerpo. O sea, es una medición prácticamente mecánica, ¿no? De parámetros mecánicos, cambios de volumen. Pero de ahí nace la fotopletismografía, que básicamente ustedes lo conocen, es de poner el dedo en el dedo. Entonces, básicamente es algo así. Aquí está el dedo, está la uña. ¿Sí? Entonces uno, en una cámara sellada, uno aplasta el dedo contra, puede ser arriba o abajo o en las dos partes, no importa. Aquí tenemos el emisor de luz. ¿Sí? Y en la parte de arriba acá tenemos el receptor, ¿no? Que puede ser un fototransistor, no sé, le pongo aquí un sensor lambda de luz. Entonces, ¿qué pasa? Que esta cantidad de luz que va a pasar va a estar modulada por las pulsaciones sanguíneas. De repente las arterias están llenas o están vacías, según si es sístole o diástole. Entonces la luz que va a recibir, esto aquí está metido dentro de una cámara, perdón, si está dentro de una cámara, entonces, para que no haya contaminación. ¿Sí? Entonces, la cantidad de luz que va a recibir va a depender de cómo está variando la sangre, el volumen sanguíneo, en las arterias, las arteriolas o los capilares, ¿correcto? Básicamente, tenemos que, aquí está el voltaje, aquí está la fuente de luz, aquí va lógicamente con un condensador para que la luz se condense. ¿Sí? Aquí metemos el dedo adentro, lógicamente, aquí va el dedo, y aquí está el fotosensor, ¿sí? Este es el fotosensor, ¿sí? Que recibe luz, lambda, que también es un divisor de voltaje, también aquí divisor de voltaje, y aquí está el V sub 0. Entonces aquí es que tenemos que la onda sale así, parecida a la depresión, porque la onda varía. Entonces esta, básicamente la fotopletismografía, lo que sirve es para detectar los picos máximos y de esa manera podemos computar los latidos por minuto y sacar la frecuencia cardíaca. Por eso los pulsioxímetros, además de dar el porcentaje de oxígeno en la sangre, trabajan es dando también una lectura de la frecuencia cardíaca. ¿Alguna pregunta? Y esta es, sí, la pulsioximetría, básicamente es lo mismo, pero en todo caso aquí se trabaja con dos sensores de luz, o sea, luz roja e infrarroja. Y según como la sangre esté, recuerden ustedes lo que les dije al comienzo de la clase la semana pasada. Si la sangre está oxigenada, es una sangre roja brillante. Si es una sangre poco oxigenada, o sea, con CO2, es una sangre roja, pero media opaca, media café. Entonces, con esos sensores que están bien calibrados para detectar, fíjense ustedes, colorimetría, o sea, que la luz que se detecta sea roja, brillante o sea roja, café, me computa, según el color de la sangre,
tiene ya, digamos, una tabla que me dice cuánto hay de oxígeno en esa sangre. Sí, básicamente es eso. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Dudas, preguntas, inquietudes, quejas, reclamos? ¿Quieren continuar o dejamos la clase ya esta mañana? Les pregunto. De aquí tenemos que ver marcapasos. ¿Lo veríamos mañana o dejamos ahí? Vamos a ver Sí, marcapasos. está bien. ¿Ya? En marcapasos vamos a ver, o sea, en la misma teoría que vimos para el corazón, es lo mismo el marcapasos. El marcapasos se da cuando tenemos bloqueos. ¿Qué es un bloqueo? ¿Qué es un bloqueo? El corazón, recuerden ustedes, desde el punto de vista, no sé, ahí está un corazón medio feo. Corazón de melón, ahí está, no importa. Ok. Recuerden ustedes que de aquí nace la arteria aorta. La arteria aorta nace por aquí. Y de la aorta nacen unas arterias que rodean al corazón. ¿Cómo se llaman estas arterias? ¿Sí se recuerdan o no? ¿Cómo se llaman estas arterias que riegan de sangre al corazón? ¿Cómo se llaman? El corazón, como todo órgano, también requiere oxígeno. Entonces, de la aorta nacen las arterias coronarias, ¿sí? ¿Por qué? Porque dicen que se parece a la corona de espinas que tuvo Jesús porque rodean al corazón, ¿sí? Bueno, ¿qué ocurre si una de estas arterias hagamos otra vez otro dibujo? ¿Qué ocurre si una de estas arterias, de las coronarias, ¿sí? Tenemos ahí, no, eso viene después. ¿Qué ocurre? Sí, estamos bien, sí, estamos bien. Una de estas coronarias, la persona tiene demasiada grasa, tiene un mal porcentaje de colesterol, o no sé, está trabajando y vienen las obstrucciones. ¿Qué ocurre si esta parte del corazón que esta arteria debería de irrigar se obstruyó? ¿Qué pasó? ¿Se taponó? ¿Qué pasó? Que la parte que estaba por acá, que debía haber recibido sangre con oxígeno, no recibe. ¿Y qué le ocurre a esta parte del corazón? ¿Qué le ocurre? Se infartó. Recuerden que infarto significa muerte de tejido. Infarto significa muerte de tejido. ¿Ok? A veces sufrimos mini infartos. Nos dan pequeñas punzadas, pero uno no les para bola a veces. Y de repente nos dio un mini infarto. Nos dio un mini infarto. O también a veces algún paciente tuvo un infarto, fue curado. Pero ¿qué pasa? Cuando hubo un infarto, porque esta parte de aquí se bloqueó, se taponó, esta parte se murió. Está bien, el paciente es tratado a tiempo, el tejido se regenera, pero la fibra nerviosa, recuerden las que llevan las corrientes iónicas, que pasan por aquí, también se murieron. Entonces, la corriente que debía pasar de aquí a acá, la corriente, encontró un bloqueo. No hay paso de corriente. En ese momento, el médico, el cardiólogo dice, ¿sabes qué? Tienes que llevar un marcapasos que te detecte aquí, te detecte que hubo actividad y te la mando para acá. O sea, hace un bypass de corriente iónica.
hace un bypass de corriente iónica. Detectó que hubo aquí actividad, como aquí está bloqueado, entonces genera una corriente. Ese es el marcapasos. O sea, básicamente lo que hace es corregir alguna falla en la conducción eléctrica de la corriente. Corregir alguna falla que haya en la conducción de corriente eléctrica en el corazón. Eso es el marcapasos. Entonces el marcapasos se inventó a fines de los años 50, pero era un marcapasos traumatizante, porque no sensaba, sino que generaba los pulsos a frecuencia fija. Imagínense ustedes, si yo voy a dormir, no me va a dejar dormir porque está que me lanza los pulsos a frecuencia fija. Ese marcapasos, sí, fue inicial, pero ahí se encontró que no tenía utilidad. Entonces, se lo llamó marcapasos asíncrono. Entonces, de ahí se inventó el marcapasos por demanda, por demanda. O sea, cuando el cuerpo requiera ese pulso, él lo entrega. O sea, tiene que detectar marcapasos de demanda. ¿Qué bloques me componen un marcapasos? ¿Qué bloques componen un marcapasos? Me lo componen primeramente la batería. El marcapasos tiene una batería, que es la que me alimenta. Esta batería ha tenido bastante desarrollo, la batería. Esa batería me alimenta ¿a dónde? Me alimenta al oscilador. Un oscilador. Me alimenta al... El oscilador me alimenta al generador de pulsos. Tenemos también que la batería me alimenta al circuito detector, al detector de actividad eléctrica, de corriente, de I o de B, ¿sí? Este de aquí. Y también me alimenta también, de aquí sale, que alimenta, aquí viene, digamos, al electrodo, este de aquí, el electrodo, ¿sí? Básicamente son las partes de un marcapasos. Aquí lo crítico es la batería. Como ustedes saben, después de tantas horas de uso, la batería se degrada. Entonces, para evitar estar operando al paciente cada año, cada 2 años, se hizo bastante investigación. Es más, en los años 70 se inventó la batería nuclear con energía atómica. ¿Y para qué esa batería se la hizo? Para que dure más de 15 años. Sin embargo, hubo problemas de personas que se accidentaban o por alguna caída, golpe, se rompía el marcapasos y generaba una gran actividad radiológica en el ambiente. Entonces, se prohibió el uso de esos marcapasos con baterías radioactivas desde los años 80. Hoy en día trabajan con esas baterías que son de, ¿cómo se llaman? De litio, de ion litio. Y bueno, hay mucha teoría al respecto. Bueno, básicamente es eso. El circuito, el marcapasos puede trabajar en modo de, como les dije, de estimulación o de inhibición, ¿no? De repente, sí, o sea, genera un pulso o se inhibe, genera un pulso o se inhibe el marcapasos. Lo que es importante comentarles, en el año 90 nos visitó un doctor apellido Reynolds, colombiano,
vino a contarnos la experiencia de Colombia con los marcapasos. Interesante, ¿no? En Colombia se fabrican marcapasos hace más de 30 años, en Colombia. Entonces ellos, para poder investigar, para poder sacar los diseños, para poder hacer todo, requerían, digamos, financiamiento. Entonces ellos lo que hacían inicialmente era, tenían ya las estadísticas de qué pacientes con marcapasos habían fallecido. Lo que generalmente uno hace, murió una persona que tenía marcapasos y lo entierran con marcapasos. Estos señores en Colombia, para poder financiar su instituto del marcapasos, comenzaron a, no sé si comprar o solicitar, depende cuál sea el tipo, que antes de que entierren al paciente, les vendan o les regalen el marcapasos porque tenía todavía algunos años de uso. Entonces ellos cogían el marcapasos, lo estudiaban, le hacían un overhaul y lo revendían. Entonces, así es como ellos se financiaron, revendiendo marcapasos usados de personas que se morían, o sea. Pero ellos no es únicamente que lo hicieron con el afán comercial de, ajá, le quitamos al muerto, le hacemos un overhaul y lo revendemos, chévere, no. Ellos, y se hacían así para financiar, pero ellos también investigaban el marcapasos, las diferentes tecnologías. Y ellos desarrollaron su tecnología de marcapasos, sí, colombianos. Dicen que son muy buenos, son tan buenos como los norteamericanos o los alemanes, y son más baratos, lógicamente. Entonces, interesante, ¿no? Piensen ustedes lo que significa ser comerciante, de ser, digamos, investigador, desarrollador, emprendedor, ¿no? Y una cosa es cojo y vendo, chévere. Otra cosa es y crear conocimiento, importante. Bueno, los marcapasos, sí, básicamente los electrodos que son los que se conectan en el músculo cardíaco, puede ser del tipo de que se lo cose, ¿sí? Con una intervención quirúrgica, se cose el electrodo al músculo. La otra es que se usa, así como los sacacorchos, que tienen es como rabo de chancho, que se lo va embonando ahí y se queda fijo. Y otros tipos de electrodos son como los Taco Fisher, que una vez que se los clavó, y se quedan trabados ahí. ¿Sí? La tecnología ha cambiado bastante. Hoy en día el marcapasos, digamos, ya la puesta del marcapasos no es tan complicada como era antes, pero igual, o sea, requiere cierta intervención quirúrgica, ¿no? Ya. Los marcapasos, sí, lógicamente la persona con marcapasos debe tener cuidado cuando vaya a un ambiente de transformadores de o sea, transformadores de alto voltaje, porque esos campos electromagnéticos pueden hacer que tenga el comportamiento errático el corazón. O sea, el marcapasos puede recibirse las señales de voltaje del banco de transformadores, como son miles de voltios, inducen voltajes en los electrodos y pueden provocar que haya taquicardia, bradicardia o una arritmia. O sea, en todo caso, igual también se les aconseja a los que tienen marcapasos que no entren en los ambientes estos que son en los aeropuertos, ¿sí? Porque todo lo que tenga que ver con radiofrecuencias, con donde hayan campos electromagnéticos, se aconseja que no estén presentes, que los eviten, para evitar situaciones engorrosas, ¿correcto? Bueno, los marcapasos en los años 80, 90, se estableció un código de marcapasos, un código de marcapasos. Entonces los marcapasos tienen básicamente cinco, ¿cómo se llamarían? Cinco letras. Tienen un espacio
para 5 letras, ¿sí? O sea, el espacio 1, este es el código de los marcapasos, el 3, el 4 y el 5. En la primera localidad se refiere a las cámaras que son estimuladas. Estimuladas. Que puede tener, digamos, aquí el B, el A o la D. ¿Qué significa B? O sea, estimula el ventrículo o estimula la aurícula también. Tengamos un bloqueo a nivel auricular también puede haber. O estimula a ambos, dual, a los dos, ¿sí? A ambos. La segunda cámara se refiere, perdón, el segundo dígito se refiere a la cámara que es sensada. Sí, es cámara. Cámara sensada. Cámara sensada. Aquí puede ser también B, A, D o 0. Cero, ¿por qué? Porque a veces no sensa, únicamente si está, digamos, con un problema en el cual no hay cómo sensar, se lo pone en 0, ¿sí? En 0. No sensa nada. La tercera es el modo de respuesta. El modo de respuesta. Modo de respuesta que puede ser T, modo de respuesta que puede ser T, puede ser I, puede ser D o R. La T quiere decir de disparo. La I quiere decir se inhibe o inhibición. La D ya vimos que puede ser, digamos, ambos. Puede trabajar en modo de disparo o modo de inhibición. La O a ninguno. Y la R quiere decir que es, digamos, un comportamiento opuesto. Opuesto a lo que se está recibiendo en la cámara sensada. Un movimiento opuesto, ¿no? La cuarta son las funciones programables. Funciones programables. Sí, que pueden ser P, M, O. P, M y O. Ya saben que la O es ninguno. La P se refiere a que la frecuencia y la amplitud son programables. Frecuencia y amplitud programables. Y la M quiere decir que puede tener varios tipos de programación. Varios tipos. Aquí nomás con la P se programa amplitud y frecuencia. Y en la M pueden haber, es multiprogramable, varios patrones. Y en la quinta, básicamente, son funciones especiales. Funciones especiales. Especiales. Puede ser B, N, S y E. La B significa que es trabajo por ráfagas. La B, por ráfagas. Ráfagas. La N, que es asíncrono. Son cosas de los médicos. La S, que cuando digamos el marcapasos, hace también tareas de exploración. O sea, también sirve porque ya veremos esta parte de aquí. Y la E es cuando tenemos, si el uso es de marcapasos externo. Ya, esto es importante. El marcapasos puede ser implantable o puede ser externo. Implantable es cuando ya lo tiene internamente colocado. El externo, cuando un paciente sufrió un shock, tuvo un problema,
pero debido a los que le administren medicamentos y se está recuperando, requiere un marcapasos temporal. Entonces, mientras está en cuidados intensivos, tiene un marcapasos externo, un marcapasos externo. Una vez que ya él ya se recuperó, no requiere marcapasos, se lo quitan, ¿sí? El otro es para cuando hay bloqueos perennes, que es el marcapasos interno o implantable. Ya, algo más, los marcapasos hoy en día, si un paciente por A o B tiene marcapasos y de repente cambió su patrón fisiológico, de repente tuvo algún cambio o varió, entonces con el mismo, sin llevarlo a cirugía, el médico le pone encima del marcapasos un transmisor. Los marcapasos hoy en día son inteligentes, tienen capacidad de recibir y transmitir información, o sea, se comunican con lo que el médico tiene y eso lo ve en la pantalla. Entonces puede ver ahí si el paciente sigue con la misma enfermedad o si el paciente le hicieron la exploración y ha cambiado sus patrones. Entonces el médico lo puede programar externamente, le varía los parámetros externamente. Esa es la ventaja de los marcapasos actuales, que no se requiere sacar el marcapasos en una cirugía y ponerle otro. El mismo marcapasos puede ser reprogramado. ¿Sí? Básicamente es eso, ¿no? Básicamente es eso. Y bueno, sí, ¿alguna pregunta? Ahora sí dejamos la clase ahí, vimos marcapasos. El día de mañana vamos a ver quirófanos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Quiero dejar la clase ahí. ¿Alguna pregunta? No pregunta, Inge, sino también acotar, hay algunos desfibriladores que también he visto que tienen esta función, Sí, la de correcto, marcapasos. correcto. Hay también desfibriladores implantables, ¿verdad? Tiene razón. Vea, se me escapaba eso ahí. Hay desfibriladores que son implantables. Pueden trabajar como desfibrilador o también como marcapasos. Sí, El sistema de monitoreo también, los monitores también tienen opción de marcapasos para ver el pulso. correcto. Pero eso es cuando están, digamos, en cuidados intensivos, por supuesto. Sí, claro. Así es. Gracias por la acotación. ¿Ve? Eso es importante. Nos enriquece ahí el conocimiento de los ingenieros presentes. ¿Alguna otra acotación, comentario? Jason, ¿usted qué se refería con los dos modos? No le comprendí. Jason. Me refería al cuando estábamos viendo las partes de las arterias coronarias y todo eso que se tapó, usted decía que había dos modos, No, uno no, de no, no. Sí, inhibición. el primer modo es el modo, digamos, es el modo histórico, ¿no? Que es el modo asincrónico. Es el que generaba pulsos continuos de manera, o sea, y eso era un problema para la persona. Usted sabe que si yo voy a dormir, mi frecuencia cardíaca tiene que bajar. Si yo voy a hacer un poquito de correr o trote y lo que sea, la frecuencia aumenta. Pero estos primeros marcapasos eran constantes. O sea, si usted vaya a dormir o esté haciendo un poquito de trote, no variaba la frecuencia. Lógicamente, habían problemas para conciliar el sueño, ¿no? O había también problemas de cansancio. Sí, pero eso es que se usa hoy en día, o sea, desde hace más de 60 años, es el de demanda. De demanda. ¿Qué es este de aquí? Es de demanda. Aquí la parte interesante es la microelectrónica. O sea, la microelectrónica y también las baterías, ¿no? Que tienen que durar bastantes años para que el paciente no entre a cada momento a quirófano. ¿Sí? Pero en el año 81, 82 se prohibió en Estados Unidos la venta de marcapasos con baterías nucleares. Es más, los que tenían ese tipo de marcapasos se les exigió cambiarlos. Pero bueno, eso ya es historia. ¿Algún otro comentario? Bueno, no hay comentarios, entonces dejamos la clase ahí. Mañana continuamos con quirófanos, ¿sí? Y les agradezco.